Bien, esta hora es grato saludar y agradecer la amabilidad que siempre tiene con RCR al doctor Humberto Abanto, abogado procesalista penal. Qué gusto saludarlo, doctor Abanto, muy amable como siempre, muy gentil. No, don José, muy buenos días. Más bien el gusto el gusto de estar con usted y el amable es además usted, ¿no? Por tenerme aquí en RCR. Con el caso, doctor Abanto de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, nuevamente en debate, en cuestión el tema de la prisión preventiva, ¿no? En este caso, el equipo especial de fiscales contra la corrupción del Poder EFICOT ha solicitado una prisión preventiva por un plazo de 36 meses contra Nicanor Boluarte y su abogado Mateo Castañeda y otros implicados, ¿no? Lo que se conoce como el caso de los Guayquis en la sombra. ¿Se cometen, cree usted, excesos cuando se da la prisión preventiva, como este caso, muy extensiva? Bueno, además se genera una situación que acaba de generar un escándalo en el Poder Judicial, porque el Tribunal Constitucional anuló todo lo actuado por un fiscal que se sentía perjudicado por la actuación de los abogados y los inculpó por obstrucción de la justicia. En este caso se está dando también con Mateo Castañeda Segovia, quien se ha presentado como miembro de una organización criminal supuestamente por obstruir la investigación que tiene a su cargo EFICOP. Aquí el señor juez va a tener que obrar, va a tener que hilar muy fino. Y en segundo lugar, tenemos que ver si se cumplen las exigencias de una prisión preventiva, es decir, si hay peligro de fuga o peligro de obstrucción. Peligro de fuga supone que el señor Boluarte y el doctor Castañeda Segovia no tengan domicilio, no tengan trabajo conocido, no tengan familia y que tengan además motivos fundados para suponer que tienen una estructura que los recibiría fuera del país. Por otro lado, en cuanto a la obstrucción, tendrían que decirnos cuál es la prueba que está en riesgo y yo no he escuchado nada de eso en las alegaciones del Ministerio Público. Leía con atención, doctor Abanto, unas declaraciones suyas a la Ampadia, donde usted señala que lo que está ocurriendo en nuestro país es un exceso cuando se desindica todo como organización criminal. Hemos llegado a este nivel donde Y hay cualquier atisbo y simple y llanamente se acusa todo que es organización criminal. don José, fíjese, hay algo en el derecho penal que hay que explicarlo con cuidado. Cuando se produce un delito, hay autores, pueden haber cómplices, pueden haber instigadores. Los cómplices pueden ser de primer grado o de segundo grado. Los cómplices de primer grado son aquellos sin los que no se hubiera cometido el delito. Los cómplices de segundo grado son aquellos que apoyaron la ejecución del delito sin que sean decisivos para su comisión. Todo eso ha desaparecido del Código Penal en la práctica. Porque ahora si usted tiene tres personas involucradas en un delito, el Ministerio Público inmediatamente califica eso como organización criminal. Y lo hace para obtener 36 meses de investigación, de diligencias preliminares de investigación y 36 meses más de prórroga que puede debido a un decreto legislativo que se dio en la época de Pedro Pablo Kuczynski y que fue refrendado por la ministra de Justicia de entonces, la doctora Marisol Perestelli. Entonces, ese es el problema, que aquí tres muchachos se roban una bicicleta y el fiscal lo califica de organización criminal. Ha habido un cambio importante en la ley del crimen organizado para señalar que la organización criminal tiene que tener como finalidad la toma de control de un eslabón, siquiera, de la cadena de valor de una economía o un mercado ilegal. Quiero explicar esto. Hay ciertas actividades ilícitas que crean mercados o que crean economías, la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, la tala ilegal, son, eh, son el contrabando masivo, generan circuitos económicos paralelos al circuito económico legal. Y dentro de ese circuito hay, como en el circuito económico legal, hay eslabones que forman una cadena de producción, de distribución. Eso es lo que tiene que hacer una organización criminal. No es que a cualquier persona, por cualquier cosa, a tres personas por cualquier cosa se les procese como si fueran una organización criminal. Eso es lo que ha distraído la lucha contra el crimen organizado en el Perú y ha provocado que haya una multiplicación
del crimen organizado aquí. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer hacia adelante? Justamente Lo para, primero que se tiene que hacer es aplicar la ley, don José. La ¿ya? nueva ley tiene que ser aplicada por los fiscales y los jueces, particularmente los jueces que siempre han sido muy benignos con, con los fiscales, admitiéndoles estas calificaciones sin ningún control, ni lógico ni jurídico, y mucho menos probatorio. Ahora, este tipo de excesos se da, ¿por qué cree usted qué razones? Porque tenemos un código establece una serie de consideraciones. ¿Se da más por motivaciones políticas? Las leyes han sido redactadas de manera muy peligrosa porque una ley penal no puede ser tan abierta, una ley procesal penal tampoco puede serlo. La, Desde que se creó el Estado liberal, ¿Ya? se estableció un principio, don José. No habrá más penas de las necesarias. Eso está en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Fíjese desde cuándo data esto. Sin embargo, aquí se trata de hacer tipos penales lo más extensos posibles para meter a la mayor cantidad de gente para aparentar que se hace lo que tiene que hacerse. Vamos a ser claros y directos en este tema, don José. Yo le pregunto a usted, me permito hacerle una pregunta. ¿Usted siente que desde el 2017 hasta acá, que se dio la ley, la modificación a la ley de crimen organizado, el crimen organizado se ha reducido o ha crecido en el Perú? Se lo digo de manera frontal, ha crecido. Ya, entonces, ¿por qué ha crecido? Porque las autoridades encargadas de ir a funcionarios, que no a funcionarios rapaces, lo que no está mal, pero deberían hacerlo las fiscalías de corrupción de funcionarios, y a políticos. Mientras que la tala ilegal, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico ilícito de drogas, se multiplican en el Perú. Entonces yo sí, como a la gente le gusta levantar sospechas, me gusta responder sus sospechas con otras sospechas. Porque he escuchado al fiscal Chávez Cotrina y a los defensores, a los enemigos del cambio que se ha hecho en la ley, decir que esto favorece al crimen organizado. Yo pregunto, ¿quién ha ganado dinero facilitando el crecimiento del crimen organizado en el Perú? Porque no me van a decir que el crimen organizado crece, se multiplica y gana dinero sin que nadie esté ganando colateralmente por no perseguirlo. Estamos ante un problema entonces bastante serio. Es muy, muy serio porque nos entretienen a todos, vemos titulares estruendosos, escuchamos, destruimos el sistema político, ponemos en cuestión todo. La fiscal de la Nación con 3 personas formaba una organización criminal según el FICOP. Se incorpora en la organización criminal las personas que supuestamente habrían facilitado cosas en la Junta Nacional de Justicia. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia niegan que eso se haya producido y sigue la investigación. Se coge un partido y se involucra a un abogado distinguido como Arsenio Oreguardia o como Mateo Castañeda, como miembro de una organización criminal y se les investiga por obstrucción de la justicia como si fueran, entre comillas, el brazo protector de una organización criminal. Esto tiene que cesar y tiene que cesar inmediatamente. Y por eso es que el legislador se ha dado cuenta de que están extraviando la lucha contra el crimen organizado y trata de volver a dirigirla a donde corresponde. Porque quien construye la política criminal en el país es el legislador, no los fiscales ni los jueces, que tienen como tarea ejecutarla. Entonces nos encontramos en un problema bastante delicado, como usted bien lo dice en su entrevista en Lampadia, ¿no? Que nos estamos distrayendo con políticos mientras el narcotráfico y la minería ilegal sigue avanzando. ¿Qué significa esto, doctor Abanto? Que los tribunales se han convertido en una suerte de persecutores, pero no están mirando de cerca lo que ocurre verdaderamente en nuestro país. Un avance indiscriminado al narcotráfico y la minería ilegal y otras actividades ilícitas. Efectivamente, veamos esto como está y yo creo que los jueces han debido corregirlo, no lo están corrigiendo y esperamos que ahora con la nueva norma procedan a corregir, a enmendar el rumbo. O sea, miren ustedes que esta manipulación de la ley de crimen organizado que se hizo solo ha traído como consecuencia la destrucción del sistema político,
promovió que alguien se hiciera de todo el poder en el Perú entre los años 18, 19 y 20 y no ha impedido que el crimen impere que el crimen organizado impere en el Perú. Entonces, lo que tenemos que parar es este doble discurso de me hago el que lucho contra el crimen organizado y aprovecho para destruir a quienes son mis enemigos políticos, porque entiendo con claridad que es un aliado para mí. Ahora, aprovecho la oportunidad para preguntarle sobre lo que usted, el tema que me comentaba al inicio, ¿no? El Poder Judicial ha excluido a Keiko Fujimori y otros involucrados en el presunto delito de obstrucción a la justicia, luego que el Tribunal Constitucional declaró fundado, lo que usted también explicaba, el amparo interpuesto contra el doctor Arsenio Oré Guardia, ¿no? Para ser excluido de lo que se conoce como el caso Cócteles. ¿Qué sienta como precedente esta decisión? Sienta como precedente que los fiscales no pueden tomar a un abogado, enredarlo en una trama criminal para sacarlo del proceso o para impedirle que ejecute una defensa a plenitud. Eso es lo primero que queda claro. Segundo, que un fiscal no puede investigar algún hecho en el que de una forma u otra se encuentre involucrado. Y tercero, que es una pena que el proceso de reforma procesal penal haya fracasado tan estrepitosamente que los jueces de investigación preparatoria no hayan hecho su tarea y esta tenga que ser hecha por el Tribunal Constitucional. Esas son las tres noticias que trae esta decisión. Y por otro lado, en mi opinión, y lo digo como parte interesada porque ustedes saben que yo soy abogado defensor de Jaime Yoshiyama, este es el primer de los múltiples derrumbes que van a haber en este caso. O sea, estamos frente a un viraje en este tema, el caso conocido como Cócteles. Así es, y espero que, por ejemplo, en el caso de Mateo Castañeda Segovia, tenga efectos en el juez y se dé cuenta que quienes han investigado o supuestamente están investigando a Mateo Castañeda por obstruir la justicia son los mismos fiscales que supuestamente serían obstruidos por él. Exactamente la misma situación del caso del señor Pérez y del caso del señor Orey Guardia y todas las otras personas que han sido separadas del proceso por obstrucción de la justicia. Entonces, creo que le toca al juez Concepción Carhuancho estar muy alerta en este asunto y por otro lado, también creo que el legislador debe avanzar, debe profundizar su actuación. Es decir, en el Perú los derechos fundamentales son violados por fiscales y jueces. Y a esos fiscales y a esos jueces no les pasa nada. Lo que tiene que cambiar es eso. El legislador tiene que poner sanciones a la violación de los derechos de las personas. No puede permanecer ni en la fiscalía ni en el Poder Judicial alguien que desprecia los derechos fundamentales de las personas, porque es un peligro para todos. A las fiscalías y a los juzgados no van solamente personas culpables como algunos ignorantes piensan, sino que van seres humanos que pueden ser víctimas de un error judicial, de un grave error judicial que puede redundar en la pérdida de su libertad, su vida o su propiedad. Y esto necesita ser tomado seriamente. Yo invoco a los legisladores para que impongan una reforma por la cual el juez que viole los derechos de un imputado y quede claramente establecido debe ser expulsado del Poder Judicial. ¿Y cómo trastoca esto en futuros juicios como el caso Cóctel u otros que tengan un hecho trascendente para el país? ¿Cuál cree usted que va a Yo ser? espero, yo espero, don José, que esto tenga un impacto para frenar los desbordes del Ministerio Público, que ha tenido la connivencia del Poder Judicial para acosar y reducir a los abogados defensores. Esta es una práctica que comenzó, por si acaso, en el 2010, le informo, José. Claro. Y comenzó en el caso de abogado que se oponía, e inclusive el periodista que criticaba, se le ponía el letrero de miembro de la organización criminal. Y esos mismos fiscales los investigaban. Esa práctica se ha ido multiplicando y hoy día lo vemos con el que ha ocurrido con Arsenio Oré y 16 personas más, y ahora está ocurriendo con Mateo Castañeda Segovia. Entonces, espero sinceramente que se entienda el mensaje del Tribunal Constitucional
y se entienda con claridad el mensaje corrector del legislador. Muy bien, doctor Humberto Bando, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable, saludos. Gracias por todo.